Aquella noche, que ahora considero el oscuro umbral de mi pesadilla, marcó el inicio de una serie de eventos que me atormentaron. Hola a todos, mis queridos amigos. Me llamo Marlena, para que sea más cercano, pueden llamarme Abuelena. Tengo 68 años y nací en 1957, en un pequeño y pintoresco pueblo del estado de Puebla. Hoy, con el corazón en la mano, les compartiré una historia que he mantenido resguardada en lo más profundo de mi ser por más de 60 años, una historia que ni siquiera mis propios hijos conocen en su totalidad. Antes de sumergirnos en este relato, quisiera hacerles una pregunta que surge desde lo más hondo de mi ser: ¿quiénes son las personas más importantes y especiales en sus vidas? Los invito a dejar sus respuestas en los comentarios para que pueda conocerlos mejor, mis queridos. También me encantaría saber desde qué ciudad del mundo están viendo esta historia de mi vida. No olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse a mi canal, ya que su apoyo significa mucho para mí. Ahora, sin más preámbulos, continuemos. Nuestra casa, aunque modesta, era un hogar hermoso, ubicada en el corazón del barrio de La Condesa, un lugar que en aquel entonces estaba repleto de familias trabajadoras y llenas de vida. Mi padre, Antonio, era un mecánico de oficio y tenía un pequeño taller, donde pasaba horas trabajando, ubicado en la parte trasera de nuestra casa. Mi madre, llamada Guadalupe, se dedicaba a la costura, específicamente a realizar arreglos y pequeñas reparaciones de ropa para las personas del vecindario. Éramos considerados una familia respetable, de esas que cumplían con las costumbres religiosas asistiendo a misa cada domingo, mantenían su hogar impecable y no tenían deudas con nadie. Yo, hija única, era para mis padres un regalo divino, como mi madre solía decir. Ella había sufrido 3 abortos espontáneos antes de mi nacimiento y los médicos le habían pronosticado dificultades para concebir. Mi llegada al mundo fue tan inesperada y gozosa que mis padres me consideraban un milagro viviente. Marlena es nuestro mayor tesoro, repetía mi padre a quienes nos visitaban, agregando que no existía fortuna que pudiera igualar la felicidad que yo irradiaba. Y yo, en mi infancia, sonreía con frecuencia. Disfrutaba jugando con las muñecas de tela hechas por mi madre, correteando por el patio tras las gallinas y dibujando con tiza sobre la acera frente a nuestra casa. Era una niña feliz, de esas que creían en la bondad del mundo y en las buenas intenciones de los demás. Qué equivocados estábamos a los 6 años, mientras me bañaba, mi padre entró al baño sin previo aviso, sin siquiera tocar la puerta. Me sentí avergonzada e instintivamente intenté cubrirme con las manos, pero él respondió con una sonrisa que ahora me parece inquietante: «¡Qué tontería, Marlena, soy tu padre! No hay nada de qué avergonzarse conmigo». Y se quedó allí, observándome mientras continuaba mi baño. En ese momento, atribuyendo mis sentimientos a mi propia inexperiencia, pensé que exageraba. Al fin y al cabo, es mi padre, me decía. Los padres protegen a sus hijas, no las lastiman. Al cumplir 7 años, la dinámica de los afectos comenzó a transformarse sutilmente. Mi padre, conocido por sus muestras de cariño, sus abrazos, sus juegos y besos en la mejilla, gestos que las vecinas elogiaban con frecuencia: «Antonio es un padrazo», empezó a cruzar límites. Un abrazo se prolongaba más de lo necesario, una mano se posaba en mi cuerpo de manera inapropiada, un beso se acercaba peligrosamente a mis labios. Cuando me sentía incómoda, justificaba sus acciones con frases como: «Es porque te amo más que a nada en este mundo». Creía entonces que un padre tiene derecho a amar a su hija como quiera. Mi madre, para ganarse la vida, se esforzaba incansablemente, salía de casa al amanecer, dedicada a la costura, buscando encargos y entregando trabajos a domicilio. Regresaba entrada la noche agotada, a menudo sin fuerzas más que para tomar algo ligero antes de desplomarse en la cama. Durante esas ausencias, mi padre aprovechaba la situación. Al principio eran gestos sutiles, una mano que se demoraba en la espalda, una caricia que descendía más de lo debido, un beso en la mejilla que se prolongaba hasta el cuello, pequeñas agresiones que él disfrazaba de afecto paterno. «Nuestra niña está preciosa», comentaba mientras acariciaba mi pelo,
vas a romper muchos corazones cuando seas mayor. Yo, con mis escasos años, no comprendía del todo la situación, solo sentía una incómoda opresión en el estómago y unas inmensas ganas de escapar. Pero, ¿a dónde podía ir? Era mi hogar, mi padre, el hombre que se suponía debía protegerme. Las cosas se volvieron aún más difíciles cuando cumplí 8 años, una noche helada de enero, inusualmente fría para la Ciudad de México. Mi madre, exhausta por una jornada de costura que le había provocado un fuerte dolor de espalda, se había retirado a dormir temprano. Yo en la sala disfrutaba de la televisión, acurrucada bajo una manta, cuando mi padre se sentó junto a mí en el sofá. Abriendo los brazos me llamó con suavidad: ven aquí, princesita, ven a calentar a papá. Sin dudarlo me acerqué a él. Era mi padre, el héroe de mi niñez, quien reparaba mis juguetes, me invitaba a helados los domingos después de la misa y me contaba cuentos antes de dormir. Me atrajo hacia él, cubriéndome con la misma manta. Al principio el abrazo parecía natural, un gesto de cariño en una noche fría, pero sus manos, disimuladamente, comenzaron a explorar bajo la cobija, tocando mi cuerpo en zonas prohibidas. Intentando apartarme, le dije con voz temblorosa: papá, esto es extraño. Él, en un susurro que me heló la sangre, respondió: no es extraño, princesita. Así es como los padres demuestran cariño a sus hijas, pero era nuestro secreto. Sí, tu madre no lo comprendería, se pondría celosa. Nuestro secreto. Como me persiguen esas palabras hasta hoy, parecía un juego, algo especial que solo compartíamos nosotros. Pero no lo era. Era el principio del abuso que destrozaría mi niñez. Esa noche, después de que acabó lo que quería hacerme, me envió a mi habitación con una amenaza: si se lo cuentas a alguien, te llevarán lejos, te meterán en un orfanato donde maltratan a los niños. No quieres eso, ¿verdad? Yo tenía 8 años. Por supuesto que lo creí. ¿Por qué me mentiría? Era mi padre. Desde ese día, se instauró una nueva normalidad en nuestro hogar. Durante el día, éramos la familia perfecta: mi padre, el respetado mecánico del vecindario, mi madre, la talentosa costurera, y la niña obediente que obtenía buenas calificaciones en la escuela. Sin embargo, al caer la noche, cuando mi madre, rendida por el esfuerzo del trabajo, dormía profundamente, la tranquilidad de nuestra casa se convertía en un infierno. Él sigilosamente se aseguraba de que mi madre estuviera sumida en un sueño profundo antes de dirigirse a mi habitación. Con lentitud, abría la puerta sin emitir el más mínimo sonido. Se sentaba al borde de mi cama y con voz suave y perversa, susurraba: princesita, es hora de nuestro secreto. Yo, aterrorizada, me hacía la dormida, fingiendo estar ausente, transformándome en alguien diferente. En mi mente creaba universos completos, me imaginaba surcando las nubes, explorando las profundidades marinas, corriendo por praderas floreadas, cualquier cosa para evadir la cruda realidad de aquella habitación oscura. En la escuela, mi comportamiento cambió radicalmente. La Marlenita alegre y comunicativa se desvaneció, dando paso a una niña retraída, con la mirada perdida en la distancia. Mis calificaciones comenzaron a declinar. Ya no sentía el deseo de jugar con mis compañeros. Prefería refugiarme en la soledad, dibujando en los rincones de mi mundo imaginario, creando relatos donde niñas como yo eran rescatadas por ángeles guardianes. Un día mi maestra, doña Consuelo, notó mi tristeza y me preguntó: ¿qué te sucede? Estuve a punto de confesarle todo, a punto de revelar nuestro secreto, pero la amenaza del orfanato y los maltratos, sumados a la preocupación por mi madre y su dolor si conociera la verdad, me detuvieron. Respondí con una voz débil: nada, maestra, solo estoy cansada. Cansada, esa palabra insignificante no lograba expresar la magnitud de mi agotamiento. Estaba exhausta de fingir, de sonreír cuando las lágrimas me ahogaban, de llevar una doble vida, la niña normal durante el día, la víctima durante la noche. Mi madre también comenzó a percibir los cambios. Marlena, estás adelgazando, me decía mientras medía mi cintura, porque tienes esas ojeras, no estás durmiendo bien. Si tan solo supiera la verdad,
si pudiera imaginar lo que sucedía después de que mis ojos se cerraban, vencidos por el cansancio del día. Pero ¿cómo le revelaría la verdad? ¿Cómo le diría a mi madre que la familia que creía perfecta se estaba desmoronando? ¿Cómo le haría entender que el hombre que compartía su lecho, aquel que se presentaba como un padre amoroso, era en realidad un monstruo? Entonces, en lugar de enfrentar la realidad, mentía: «Estoy bien, mamá. Solo estoy estudiando mucho». Los años transcurrieron inexorablemente y el abuso persistió. Entre los 8 y los 12 años, llevé una doble vida. Ante los ojos del mundo, era la hija de don Antonio y doña Guadalupe, una niña educada que ayudaba a su madre con la costura y mantenía un buen rendimiento escolar, a pesar de mis conflictos internos. Sin embargo, en casa durante la noche me convertía en la víctima de un depredador, de aquel que debería haber sido mi protector. Amigos míos, esta parte de mi historia es sumamente difícil de compartir. A veces siento que las palabras se niegan a salir, que se quedan atascadas en mi garganta incluso después de tantos años. Pero siento la necesidad de hablar, porque sé que existen muchas Marlenas en el mundo sufriendo en silencio, creyendo estar solas. No lo están. Comprendo ese dolor. Yo también lo experimenté y hoy estoy aquí para asegurarles que sí existe un camino hacia la sanación y la libertad. Si me estás escuchando desde México, por favor, házmelo saber en los comentarios. Saber que me acompañas desde cualquier parte de mi país, me da fuerzas para seguir compartiendo mi historia. Además, no olvides darle me gusta al vídeo, ya que tu apoyo es fundamental para que este mensaje llegue a más personas. Todo empezó cuando cumplí 12 años, la rutina familiar se transformó. Mi madre Lupe empezó a trabajar más intensamente como costurera, pues una tienda importante del centro la había contratado, lo que implicaba más ingresos, pero también más tiempo fuera de casa. Antes de salir, ella le decía a mi padre: «Por favor, cuida de Marlena, no la dejes sola». Y él, con esa sonrisa que siempre me inquietaba, le respondía: «No te preocupes, Lupe, cuidaré a nuestra princesita como nadie». Con la ausencia de mi madre, mi padre se atrevió a ser más descarado. Ya no esperaba que ella se durmiera. Ahora, en cuanto mi madre salía de casa, me buscaba en cualquier lugar, en el baño, en la cocina, en la sala. En cualquier rincón de la casa, incluso en mi propia habitación, mi pesadilla se manifestaba. «Nos estamos acercando, ¿verdad, princesita?», susurraba, mientras sus manos me tocaban. «Es nuestro secretito especial». Yo, que antes creía ciegamente en sus palabras, ya no era la niña inocente. A los 12 años, la verdad me golpeó: aquello que sufría era incorrecto, los padres no debían tocar a sus hijas de esa manera, y ese secretito era en realidad un acto criminal. Sin embargo, el miedo me paralizaba, miedo a las consecuencias de hablar, a romper la armonía familiar, a que nadie me creyera. Mi cuerpo comenzaba a transformarse con la llegada de la pubertad, y la situación se agravó. Mi padre, con una mirada inquietante, parecía obsesionado con mis cambios físicos, haciendo comentarios que me hacían desear ser invisible. «Te estás convirtiendo en una señorita hermosa», decía, espiándome mientras me cambiaba a través de la rendija de la puerta. «Pronto serás toda una mujer». La palabra mujer pronunciada por él resonaba como una amenaza, como si estuviera contando los días para algo aún más terrible. Yo también anhelaba el paso del tiempo, pero mi objetivo era diferente: madurar, independizarme, huir de ese calvario. En la clase de ciencias, la profesora abordó el tema del abuso infantil, explicando los tocamientos indebidos y cómo los adultos se aprovechaban de los niños, enfatizando la necesidad de confiar en alguien si se presentaba esa situación. Me quedé petrificada en mi asiento, sintiendo cómo la sangre abandonaba mi rostro. Era como si estuviera presenciando la descripción de mi propia vida, como si la profesora conociera mi secreto más oscuro. Al finalizar la clase, me llamó aparte. «Marlena, ¿estás bien? Te pusiste muy pálida durante la explicación». Una vez más, estuve a punto de confesar. Las palabras brotaban de mi garganta. «Mi padre abusa de mí desde los 8 años. Por favor, ayúdeme».
Pero recordé a mi madre, su arduo trabajo para sostener el hogar y su incondicional amor por mi padre, a pesar de todo. Estoy bien, maestra, solo un poco cansada. Cansada. Siempre la misma justificación, siempre la misma mentira. A los 13 años empecé a oponerme. No me había atrevido a una confrontación física, el temor me paralizaba, pero sí había comenzado a levantar barreras sutiles. Aseguraba la puerta del baño con llave cada vez que me duchaba, y fingía fuertes dolores de cabeza cuando intentaba acercarse con un abrazo. Dormía con la luz encendida, a sabiendas de que él prefería la oscuridad para sus visitas nocturnas. «Estás diferente, princesita», soltó con un tono de fastidio después de que rechacé uno de sus abrazos, esos que sentía tan incómodos. «Te estás distanciando de tu padre, estoy creciendo», respondí, intentando sonar despreocupada. «Ya no soy una niña». Aquella respuesta pareció irritarlo aún más. «No importa cuánto crezcas, siempre serás mi niñita». La forma en que pronunció mi con esa posesividad me heló la sangre, como si fuera una pertenencia, un objeto que podía manipular a su antojo. Fue entonces, en medio de ese ambiente opresivo, cuando comencé a planear la huida. Soñaba con tomar un autobús hacia la Ciudad de México, encontrar un trabajo y empezar una nueva vida lejos de esa casa y de aquel hombre. Pero, ¿a dónde podría ir una niña de 13 años? ¿Quién le daría un empleo, un lugar donde vivir? Si no hubiese seguido adelante, habría terminado viviendo en la calle o algo peor, ¿y cómo soportaría mi madre mi ausencia? Por eso, seguí adelante, fingiendo normalidad, esforzándome por sobrevivir, esperando un milagro que parecía no tener fecha de llegada. A los 14 años conocí a Lucía, una nueva vecina que se mudó a la casa de al lado. Éramos de la misma edad, pero ella parecía más madura, más astuta, como si hubiese vivido más. Nos hicimos amigas rápidamente y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a alguien en quien podía confiar. Una tarde estábamos solas en su habitación escuchando discos y hablando de los chicos de la escuela, cuando me hizo una pregunta que lo cambió todo. «Marlena, ¿por qué siempre te pones tan tensa cuando tu padre está cerca?». La pregunta me tomó por sorpresa. No me había dado cuenta de que era tan evidente. Estuve a punto de negarlo, de inventar una excusa, pero estaba cansada, tan cansada de llevar aquel secreto sola. «Lucía, si te cuento algo, prometes no decírselo a nadie». «Claro, somos amigas». Y entonces conté por primera vez, las palabras fluyeron. Conté sobre los toques, las visitas nocturnas, el secretito. Relaté cómo todo había empezado cuando tenía 8 años y desde entonces no había cesado. Hablé del miedo que me atenazaba, de la vergüenza que me consumía, de la confusión que me nublaba. Lucía, escuchándome, palideció visiblemente. Las lágrimas surcaban su rostro mientras yo continuaba mi relato. Al terminar, me abrazó con una fuerza tal que casi me ahoga. «Marlena, eso es abuso», dijo con la voz entrecortada. «Tu padre es un monstruo. Tienes que contárselo a tu madre». «No puedo», respondí, «ella lo ama. Destruiría nuestra familia». «Él ya te está destruyendo a ti», replicó Lucía. «¿Y si no para? ¿Y si empeora?». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Lucía resonaban en mi mente. «¿Y si empeora?». ¿Qué podría ser peor de lo que ya estaba viviendo? La respuesta, temí, llegó antes de lo que hubiera deseado. Aunque la conversación con Lucía había plantado una semilla de valentía en mi interior, el miedo seguía siendo inmenso. Recién cumplidos los 14 años, y para mi creciente angustia, mi cuerpo se estaba desarrollando de una forma que atraía aún más la enfermiza atención de mi padre. Mientras caminaba frente a la casa, no podía evitar sentir su mirada constante, una mirada que me recorría y me hacía sentir vulnerable, como si me despojara de mi ropa con sus ojos. «Marlena, te pareces mucho a tu madre cuando era joven», decía ante los invitados, pasando su brazo por mis hombros con una aparente inocencia, una fachada que engañaba a los demás. «Tan hermosa, pero aún más bonita». Mi madre sonreía, creyendo que se trataba de un halago.
Pero ella ignoraba el verdadero significado de esas palabras, lo que sucedía a escondidas, como su mano se aferraba a mi hombro y descendía por mi espalda cuando nadie observaba. Los abusos se volvieron más frecuentes y crueles. Si antes esperaba a que mi madre se durmiera, ahora aprovechaba cualquier instante a solas con ella. Por las mañanas antes de que despertara durante el día, cuando salía a hacer sus encargos, y por la noche simulando despedirse con un beso de buenas noches. Entrando sigilosamente en mi habitación nocturna, una voz suave y grave, la de mi padre, me dedicaba palabras melosas: princesita, cada día estás más hermosa. Sabes lo especial que eres para tu papá, ¿verdad? Yo, acostada en mi cama, con los ojos cerrados, intentaba, como siempre, huir mentalmente a un lugar seguro, lejos de esa realidad opresiva. Imaginaba vastos campos de hierba, playas solitarias, montañas con cumbres nevadas, cualquier escenario que me distanciara de esa habitación, de esa casa, de esa vida que se tornaba cada vez más insoportable. Sin embargo, la evasión mental se volvía cada vez más ardua. El horror que vivía era palpable, constante, asfixiante. Las secuelas físicas del trauma comenzaron a manifestarse, mi cuerpo se consumía, perdiendo peso de forma alarmante, al punto que los uniformes escolares me quedaban holgados, como si estuvieran colgados en un perchero. Mis uñas, roídas hasta la carne viva, eran un reflejo de mi angustia constante. Sufría espasmos y pesadillas nocturnas, despertando sobresaltada con gritos, aunque esos sueños aterradores palidecían ante la verdadera pesadilla que era mi día a día. Mi madre, al notar mi deterioro, se alarmó: hija, estás enferma, te duele algo, necesitas que te lleve al médico. Pero ¿cómo explicarle que mi enfermedad era interna, que no existía medicina capaz de curar el abismo que me consumía? El veneno que me destruía, la fuente de mi sufrimiento, residía en la misma casa, compartía la mesa conmigo, y era el hombre a quien mi madre amaba. Solo es estrés de la escuela, mamá. Ya se me pasará, le aseguraba, intentando ocultar la verdad. Sin embargo, mi rendimiento académico se vino abajo estrepitosamente. Yo, que siempre había sido una estudiante destacada, me hallaba incapaz de concentrarme en las clases. Mi mente, constantemente en estado de alerta, se debatía en un pánico constante y una fatiga agotadora por fingir que todo estaba en orden. Durante una reunión escolar, mi profesora de español, notando mi deterioro, le preguntó a mi madre: Marlena, ¿está teniendo problemas en casa? Mi madre, confundida y sin entender la pregunta, respondió: no, que yo sepa. Somos una familia tranquila. Qué ironía, tranquila. Nuestra casa era, en realidad, un campo de batalla silencioso donde yo, sola, libraba una guerra diaria contra un enemigo invisible para los demás. A mis 15 años, la pesadilla se intensificó. Mi padre comenzó a acecharme, apareciendo por casualidad en los lugares donde me encontraba con mis amigas, la heladería, la puerta del cine, la plaza donde nos reuníamos. Él me observaba constantemente, vigilando cada uno de mis movimientos, ejerciendo un control asfixiante, como si temiera que revelara su secreto a alguien. Esa misma paranoia me invadía a mí. Temía lo que haría si descubriera que había hablado con Lucía, temía las consecuencias si alguien más se enteraba de lo que ocurría, y temía que nadie me creyera. Recuerdo que una amiga de la escuela, después de que mi padre se ofreciera a llevarnos a casa, comentó inocentemente: tu padre es tan atento, siempre preocupado por ti. Si ella tan solo supiera la verdadera razón de esa supuesta preocupación, si pudiera ver a través de la fachada de padre amoroso y protector. Fue en esa época cuando comenzaron los regalos como una forma de soborno, una compensación por los abusos que sufría, una blusa nueva que yo había admirado en un escaparate, un par de zapatos que todas las chicas de la escuela querían, una pulsera de plata para mi cumpleaños. Es nuestro secretito, repetía con una sonrisa cínica, entregándome el paquete después de otra noche de terror. Tu madre no necesita saber cuánto costó. Y yo, con el corazón lleno de amargura, odiaba aquellos regalos que me recordaban mi sufrimiento. Cada uno de esos lazos invisibles, formados por la costumbre, el miedo y la desesperanza, me aprisionaba con mayor fuerza en el silencio,
convirtiéndome en partícipe involuntaria de los maltratos que sufría, pero los toleraba porque sentía que no tenía otra opción. En 1973, cuando estaba a punto de cumplir 16 años, una desgracia familiar alteró temporalmente nuestra monótona existencia. Mi abuela materna sufrió un derrame cerebral y requería cuidados permanentes. Mi madre resolvió pasar 2 semanas en Toluca, en casa de mi abuela, para asistirla. ¿Estarás bien con tu padre?, preguntó mi madre, visiblemente preocupada por dejarme. Deseé con todas mis fuerzas gritar: no, llévame contigo. No me dejes a solas con él. Sin embargo, me limité a sonreír y a responder: claro, mamá, todo estará bien. Aquellas 2 semanas se extendieron como los días más largos de mi vida. Privada del escudo protector que suponía la presencia de mi madre, aunque ella jamás hubiera sospechado lo que sucedía, mi padre se tornó más audaz, más agresivo, más insaciable. Ahora estamos solos, princesita, me dijo la primera noche tras la partida de mi madre. Ya no necesitas actuar. Ya no tienes que ocultarte. Durante las mañanas asistía a clases en la escuela y procuraba quedarme hasta la última hora de la tarde. Participaba en trabajos en equipo, me inscribía en actividades extracurriculares, cualquier excusa era válida para postergar el regreso a casa, pero la noche siempre caía, trayendo consigo lo inevitable. Fue en esos días cuando conocí a Carlos, un compañero de clase que comenzó a mostrarse interesado en mí. Era gentil, educado, completamente opuesto a la figura paterna que tenía en mi hogar. Cuando me invitó a salir, acepté sin dudarlo, vislumbrando en esa invitación una forma de evadir mi realidad por unas horas. Nos citamos en la plaza principal un sábado por la tarde. Era mi primera cita, mi primer intento de experimentar algo que se asemejara a una vida normal. Carlos tomó mi mano mientras paseábamos, me compró un helado, me hizo reír con anécdotas triviales sobre el equipo de fútbol de la escuela. Por unas cuantas horas, logré olvidar mi tormento, olvidé lo que me aguardaba al volver a casa. Tras recibir su beso de despedida, un beso puro y delicado, tal como debería ser el primer beso de un adolescente, una cascada de sentimientos me invadió. Experimenté felicidad por ese instante de cotidianidad, melancolía al ser consciente de que mi existencia distaba mucho de ser normal y pánico al notar que mi padre, desde el otro extremo de la plaza, nos observaba fijamente. ¿Quién era ese muchacho?, inquirió mi padre en cuanto crucé la puerta de casa, sujetando mi brazo con tal fuerza que me dejó marcas. ¿Qué hacías con él? Es solo un amigo del colegio, respondí, intentando zafarme de su agarre. No quiero que te relaciones con chicos, gruñó, sus ojos oscurecidos por la furia. Eres mía, solo mía. Esas palabras, mía, solo mía, salieron de sus labios como una condena, como si yo fuera una posesión, un objeto de su propiedad, y no una persona con sus propios anhelos y deseos. Papá, estoy creciendo, intenté argumentar, reuniendo valor no sé de dónde. Es normal salir con amigos. Normal, repitió con una risa que me heló la sangre. ¿Te crees en posición de definir lo que es normal? ¿De verdad crees comprender cómo funciona el mundo? Ese hombre solo busca obtener algo de ti, y tú sabes perfectamente de qué se trata. La amarga ironía de sus palabras me hirió profundamente. Él que durante años se aprovechó de mí de una manera que ningún padre debería siquiera desear, acusándome de ser impura, él el que corrompió mi infancia, fingiendo protegerme de amenazas inexistentes. Esa noche el castigo por mi actuar fue el abuso más terrible que había experimentado hasta ese momento. Por primera vez la idea de acabar con todo se apoderó de mí, pensaba en tomar las pastillas para la presión de mi abuela, que mi madre guardaba en el botiquín, y tragármelas todas, en usar la navaja de mi padre para cortarme las muñecas, en simplemente desaparecer. Pero luego la imagen de mi madre, sus sufrimientos y yo me fuera, su autoinculpación sin saber la verdad, me detenía. Y una parte diminuta de mi ser, una que aún albergaba esperanza en el mañana, murmuraba casi imperceptiblemente, resiste, algún día esto terminará. Cuando mi madre regresó de Toluca, percibió un cambio palpable.
Me veía más demacrada, con un rostro pálido, y mi silencio era absoluto. ¿Qué ocurrió mientras no estuve?, preguntó mientras sus dedos acariciaban mi cabello en una inusual velada en la cocina, donde solo estábamos nosotras dos. La pelea entre tú y papá. Comencé a abrir la boca para hablar, para confesar todo. La verdad, durante tantos años reprimida en mi garganta, estaba lista para ser liberada, mamá, papá. Pero en ese instante escuché el ruido de la puerta de entrada. Él había llegado y el miedo, ese viejo y conocido amigo, me paralizó nuevamente. Nada, mamá, solo te extrañé. Semanas después de este incidente, Lucía, mi amiga y única confidente, me buscó con el rostro sombrío. Marlena, no soporto más lo que te está pasando. Si no se lo cuentas a tu madre, se lo diré yo. El pánico me invadió. No, Lucía, lo prometiste. Si se entera de que se lo conté, me destruirá. De cualquier forma, está consumiendo lentamente mientras las lágrimas surcaban su rostro. Mírate, te estás marchitando ante nuestros ojos. Era cierto. Cada acto de abuso me arrebataba un fragmento de mi alma, de mi deseo de vivir. Me estaba convirtiendo en una cáscara vacía, en el espectro de la niña que alguna vez fui. Dame tiempo, imploré. Hallaré la forma de hablar con mi madre, pero debe ser a mi manera, a mi ritmo. Lucía asintió a regañadientes, pero me impuso un plazo, el final del mes. Si no lo hacías tú, lo haría ella. Ese ultimátum encendió una chispa en mi interior. Debía actuar. Tenía que hacer algo. Pero ¿qué? ¿Cómo escapar de este ciclo de maltrato que había marcado casi la mitad de mi vida? Fue entonces cuando empecé a planificar mi huida. Reuní el poco dinero que había atesorado de regalos y ahorros. Investigué rutas de autobús hacia Guadalajara, donde vivía una prima lejana. Consideré escribir una carta a mi madre, donde le revelaría toda la verdad y dejaría que la encontrara después de haberme ido. Mientras ideaba este plan, algo siniestro se gestaba en secreto, un acontecimiento que transformaría para siempre mi existencia, la de mi madre y la de toda nuestra familia. Mi padre, intuyo, percibió mi nerviosismo, mis conversaciones secretas con Lucía, mis miradas ausentes mientras tramaba mi huida. Tal vez descubrió el dinero que escondía bajo el colchón o escuchó alguna conversación sobre Guadalajara. Lo cierto es que decidió actuar con severidad, silenciarme para siempre y de la manera más cruel posible. Así llegamos a esa noche, la que marcó un antes y un después en mi vida, una noche que incluso después de más de 50 años, aún me atormenta y me hace despertar sobresaltado en las madrugadas más oscuras. Era un viernes 10 de agosto de 1973, una fecha que jamás olvidaré. Grabada en lo más profundo de mi ser, como una cicatriz imborrable, esa imagen perdura. El mes anterior, acababa de celebrar mis 16 años. El invierno, ya en sus últimos estertores, se despedía de la Ciudad de México, esos días, con el sol tibio alegrando las tardes, pero con la fresca brisa nocturna que invitaba a un sueño reparador. Mi madre esa tarde se había marchado a visitar a una clienta adinerada en la colonia Polanco, una señora que siempre solicitaba vestidos exclusivos, un encargo lucrativo que mi madre no podía rechazar. Regreso antes de las 10, prometió al despedirse besando mi frente, un gesto que repetía desde que era una niña. Me quedé sola en casa con él, y la sola idea de lo que se avecinaba me revolvía el estómago. En los últimos días mi padre se había mostrado extraño, silencioso y observador, como si estuviera planeando algo. Sus ojos, de forma inusual, me perseguían por la casa, y esa mirada me ponía nerviosa. Opté por refugiarme en mi habitación, cerrando la puerta con llave y fingiendo estudiar para un examen. En secreto, estaba planeando mi huida. Durante años había acumulado casi 200 pesos, monedas que guardaba escondidas, y algunos billetes que lograba ocultar de los regalos que me daban, sin que él se diera cuenta. No era una fortuna, pero creía que sería suficiente para el boleto de autobús a Guadalajara y para comprar algo de comida durante unos días, hasta que pudiera encontrar a mi prima.
Aproximadamente a las 8 de la noche escuché que llamaban a mi puerta. Era él. Marlena, te preparé un té. Abre la puerta. Me sorprendió mucho. Mi padre jamás se metía en la cocina, ese era un trabajo de mujeres, como siempre decía. No quiero, papá, estoy estudiando. Vamos, princesita. Este té de manzanilla te ayudará a relajarte para el examen. Sé que estás nerviosa. Había algo en su voz, una dulzura fingida que me erizó la piel. Pero sabía que si me negaba, insistiría y eventualmente perdería la paciencia. Era preferible tratar con él cuando estaba calmado, que cuando estaba furioso. Abrí la puerta solo lo suficiente para tomar la taza de té. Gracias, murmuré tratando de cerrarla de nuevo, pero él fue más rápido y puso el pie en la rendija. No vas a beberlo delante de mí, lo preparé especialmente para ti. Contemplé el líquido ámbar claro que se mecía en la taza. A simple vista parecía una infusión de manzanilla corriente, pero una creciente sensación de peligro se apoderó de mí. Estoy ocupada, papá. Lo tomaré luego. Bébelo ahora, insistió, y su voz se endureció. La súplica se había transformado en una exigencia. Quiero verte beberlo. En ese instante tuve la convicción de que algo andaba mal con el té. Pero, ¿qué podía hacer? Si me negaba, podría obligarme. Si lo arrojaba, me lo vería. Estaba atrapada, como había estado desde los 8 años. Entonces se me ocurrió una idea. Simulé llevar la taza a mis labios, inclinándola lentamente. Está muy caliente, murmuré, ganando tiempo. Sopla entonces, replicó con impaciencia. Repetí el gesto 2 veces más, acercando la taza a mi boca sin beber realmente. Está delicioso, papá, muchas gracias. Pero él permaneció inmóvil, observándome fijamente, esperando. Bébelo todo. Lo hice para que te relajes, comprendí que no tenía escapatoria. Después de tomar un pequeño sorbo de la infusión, esperando que la pequeña cantidad no me causara problemas, noté un sabor ligeramente amargo y diferente al de la manzanilla habitual. Rogué que fuera solo mi imaginación. «¿Ves? No fue tan difícil», dijo finalmente sonriendo y retirando el pie que impedía cerrar la puerta. «Tómate el resto y descansa un poco, andas muy tensa». En cuanto se fue cerré la puerta de inmediato y corrí hacia la ventana, abriéndola y arrojando el resto del té a los arbustos del patio. Una corazonada me decía que esa bebida no era solo manzanilla, y mi instinto de supervivencia, agudizado por años, rara vez se equivocaba. Volví a mis libros, a mi plan de escape, pero unos 20 minutos después, comencé a sentir un entumecimiento extraño. Mi vista se nubló un poco, mis extremidades se volvieron pesadas, y el efecto de lo poco que había bebido comenzaba a manifestarse. Intenté luchar contra la sensación, levantándome, caminando por la habitación, mojándome la cara con agua. Fue entonces cuando oí la puerta abrirse de nuevo. Nunca me había percatado de que poseía una llave de repuesto. Qué negligente había sido, el té empezaba a hacer efecto, princesita. Su voz, aunque él estaba a pocos pasos en el umbral de mi habitación, sonaba distante. Intenté gritar, pero mi lengua se había vuelto pesada e inútil. Quise escapar, pero mis piernas se negaban a obedecer. ¿Qué has puesto en el té?, balbuceé, las palabras saliendo con dificultad. Solo algo para que te relajes, para que disfrutes nuestro momento especial. Nuestro momento especial. Aquellas palabras helaron mi sangre, un terror desconocido me invadió. Esto era diferente a otras ocasiones. Había algo distinto en su mirada, algo deliberado, planificado. Traté de alejarme arrastrándome, pero mi cuerpo era una prisión, consciente de todo, pero paralizado. Papá, no, por favor. SHH, princesita, hoy será diferente, muy especial. Después de todo aquello, relatar lo que sucedió se torna una tarea ardua, incluso ahora, después de tanto tiempo.
Descubrí más adelante que la sustancia que me habían suministrado en el té era un potente sedante, pero no me hizo perder el conocimiento por completo. Me sumió en un estado de semiconsciencia, donde podía comprender todo lo que ocurría a mi alrededor, pero me era imposible reaccionar, defenderme o escapar. Era como estar atrapada en una pesadilla aterradora, intentando gritar sin que mi voz emitiera sonido alguno, queriendo correr, pero con las piernas inmóviles, deseando despertar, aunque plenamente consciente de la realidad que me atormentaba. Sentía su contacto, escuchaba su respiración, percibía cada uno de sus movimientos, pero me encontraba paralizada, totalmente impotente, como si fuera espectadora de una película de terror de la cual era la protagonista indefensa. En medio de ese horror, en algún instante se escuchó un ruido en la estancia, el sonido de la puerta principal al abrirse, pasos apresurados en el pasillo y enseguida, la voz de mi madre, Antonio, Marlena, llegué antes de lo esperado. Doña Olga no se sentía bien. Fue entonces por primera vez que observé el pánico reflejado en los ojos de mi padre. No anticipaba su regreso tan pronto, no estaba preparado para esto. Antonio, ¿dónde te has metido? El sonido de pasos se hacía cada vez más fuerte, proveniente del pasillo. Mi padre, con una rapidez inusitada, intentó aparentar normalidad, buscando desesperadamente esconder las pruebas de su actividad, pero ya era demasiado tarde. La puerta de la habitación se abrió de golpe, revelando a mi madre en el umbral. Su rostro, siempre gentil y amable, se transformó en una expresión de horror absoluto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al contemplar la escena. El bolso que llevaba en la mano se desplomó al suelo con un ruido sordo. Dios mío del cielo, ¿qué está pasando aquí?, exclamó. El tiempo pareció detenerse. Mi padre, paralizado por la sorpresa, permaneció inmóvil. Yo, aún bajo los efectos de la droga, intenté hablar, intenté moverme, pero solo conseguí emitir sonidos confusos y balbuceos. Lupe, no es lo que crees, comenzó mi padre, con la voz temblorosa por primera vez en mi vida. La niña está enferma, tiene fiebre. Yo solo estaba... Cállate, le interrumpió mi madre. Nunca antes había escuchado a mi madre gritar de esa manera. Ella, que siempre había sido tan reservada y de voz suave, soltó un grito con una intensidad que parecía brotar de lo más profundo de su ser. Aléjate de ella ahora, exigió su voz temblorosa. Mi padre, intentando calmar la situación, se acercó a ella, extendiendo la mano para tocar su brazo, intentando explicar lo sucedido, incluso inventando una excusa para justificarlo, pero mi madre reaccionó como si su tacto quemara, retrocediendo con pavor. No me toques, no te acerques a mí, exclamó con los ojos desorbitados. Luego, corriendo hacia donde yo estaba, aún semi-inconsciente en la cama, se arrodilló a mi lado. Marlena, Dios mío, ¿qué te hizo, hija? Por favor, háblame, me rogó, su voz rota por la angustia. Intenté responderle, pero mi lengua aún no me respondía con claridad. Logré articular con dificultad: mamá, Terel puso medicina. Incluso en mi estado de confusión, pude ver la comprensión, el horror, y finalmente la rabia, surgir en sus ojos. Y entonces algo que nunca antes había presenciado, un odio puro, primordial, la furia que solo una madre es capaz de sentir al darse cuenta de que su hija ha sido lastimada. Se giró hacia mi padre, que aún intentaba justificarse, balbuceando excusas, y lo que pasó a continuación quedó grabado en mi memoria con la misma nitidez que el día en que sucedió. Mi madre, esa mujer pequeña y delicada, se abalanzó sobre él con la fuerza feroz de una leona defendiendo a su cachorro. Con los puños apretados, se golpeaba el pecho con fuerza, arañándose la piel y gritando palabras que nunca antes habían salido de su boca. Monstruo, demonio, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? Mi padre, sorprendido por la inesperada reacción, retrocedió hasta chocar contra la pared. Nunca antes había visto miedo en sus ojos, pero en ese instante se leía el terror más absoluto. Lupe, cálmate, no es lo que parece. Déjame explicar, yo lo vi. Lo vi lo que estabas haciendo. Tomando la lámpara de la mesita de noche con ambas manos, se la arrojó con toda su fuerza.
cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? El silencio de mi padre fue la respuesta que ella temía. Mi madre me miró, luego fijó su mirada en él, y la comprensión del horror que llevaba años oculto la golpeó como una descarga eléctrica. ¿Desde cuándo, Antonio? ¿Desde cuándo has estado abusando de nuestra hija? Él bajó la mirada, sin responder. Fue entonces cuando mi madre, superada por la rabia y el dolor, perdió completamente el control. Tomó las tijeras que siempre guardaba en el bolsillo de su delantal, herramientas de su oficio de costurera, y se abalanzó sobre él, gritando: «Te voy a matar». Con una furia descontrolada, empuñando las tijeras, las clavó con saña en el brazo de mi padre, produciendo un corte profundo que brotó en un torrente de sangre. Mi padre, sorprendido y dolorido, lanzó un grito ahogado y retrocedió hasta el umbral del pasillo. «Te has vuelto loca, vas a atacarme con unas tijeras». «Loca, sí, pero lúcida como nunca», respondió ella, la voz gélida. «Lárgate de mi casa, ahora mismo». Él intentó acercarse de nuevo, extendiendo los brazos en un intento desesperado por detenerla, pero mi madre, poseída por una fuerza desconocida, continuó la agresión sin piedad. Las tijeras, con movimientos violentos, se abatían sobre él, la mayoría de los golpes errando el blanco, pero algunos, implacables, logrando herirlo. «Me vas a matar», suplicó él. «Esa es la intención», contestó ella con frialdad. A pesar de mi aturdimiento por la droga, comprendí la gravedad de la situación. Mi madre en ese momento podía asesinar a mi padre y acabar en la cárcel, lo que arruinaría por completo nuestras ya fracturadas vidas. Reuniendo la poca fuerza que me quedaba, me deslicé trabajosamente hasta el borde de la cama y grité, con la voz aún pastosa por los efectos de la droga: «Mamá, no vale la pena». Algo en mi grito pareció hacerla reaccionar, deteniendo su brutal ataque. Me miró fijamente, alternando la mirada entre mí y las tijeras que empuñaba, ahora teñidas de la sangre de él. Luego sus ojos se dirigieron a su delantal, salpicado de manchas rojas. Con una voz ahogada, susurró: «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?». Aprovechando ese instante de vacilación, mi padre se lanzó hacia la puerta principal. Escuché sus pasos apresurados resonando en el suelo, seguidos del fuerte portazo al salir. Había escapado. Mi madre, con las manos temblorosas, dejó caer las tijeras al suelo y corrió hacia mí abrazándome con fuerza mientras las lágrimas inundaban su rostro, un llanto que nunca antes había presenciado. «Hija, perdóname. Perdóname por no haberlo visto. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo en nuestra propia casa?». Con dificultad, logré rodearla con mis brazos, sintiendo que la movilidad regresaba a mis extremidades. «No fue tu culpa, mamá», le dije. «Sí lo fue», replicó con dolor. «Era mi deber protegerte. Y fallé. Fallé terriblemente». Nos aferramos la una a la otra, llorando juntas, dos almas destrozadas intentando encontrar consuelo mutuo en medio de esa horrible pesadilla. Cuando finalmente la droga comenzó a perder su efecto y pude hablar con claridad, le revelé todo lo que sabía. Desde el primer roce inapropiado cuando yo apenas tenía 8 años, hasta esa fatídica noche, cada acto de abuso, cada amenaza pronunciada y cada manipulación sutil, liberaron 8 años de veneno acumulado, un veneno hecho de secretos devastadores. Mi madre, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas, escuchaba cada palabra en un silencio tenso, asintiendo de vez en cuando, aferrando mis manos con fuerza en un gesto de apoyo. «¿Por qué no me lo contaste antes, hija?», preguntó finalmente la voz entrecortada. «Tenía miedo. Miedo de que no me creyeras. Miedo de romper lo que creía que era nuestra familia». «¿Qué familia?», respondió con amargura, su voz apenas un susurro. «Una familia edificada sobre mentiras y dolor no es una familia, es una prisión». Esa misma noche, marcó el número de la policía. Cuando los agentes llegaron, les relató cada detalle de lo que había presenciado, cada revelación que yo le había hecho. Tomaron nuestras declaraciones, observando el entorno con miradas serias. «Señora, usted agredió a su esposo con un arma blanca», declaró uno de los policías.
Esto se considera intento de homicidio. Fue en defensa propia, respondió mi madre sin dudar, con una firmeza inquebrantable. Él estaba drogando y abusando de mi hija. Si fuera necesario, volvería a hacerlo. El otro policía, un hombre mayor con una expresión más bondadosa, asintió con la cabeza. Vamos a registrar esto como protección de la menor en flagrante delito, pero es necesario llevar a la niña al hospital para que le hagan exámenes. El hospital fue otra dura prueba, exámenes invasivos, preguntas embarazosas, miradas que mezclaban lástima y juicio. Sin embargo, lo crucial fue que confirmaron la presencia de sedantes en mi cuerpo y evidencias de abuso prolongado. Esa noche mi padre no regresó a casa, ni tampoco la siguiente. De hecho, huyó de la Ciudad de México, intentando escapar de la justicia y de la vergüenza. Pero no llegaría muy lejos. Esa noche lo cambió todo. El secreto había sido revelado, la máscara caída, el monstruo descubierto. Y aunque el dolor era abrumador, aunque el futuro parecía aterrador e incierto, por primera vez en 8 años sentí que podía respirar. La pesadilla no había terminado, en realidad, en muchos sentidos, apenas comenzaba, pero ahora ya no estaba sola. Con mi madre a mi lado, dispuesta a defender mi causa y a protegerme incondicionalmente, algo que siempre debió ser así, la situación adquirió una importancia vital. Los días posteriores a aquella noche fueron una angustiosa travesía, como cruzar una cuerda floja sobre un abismo profundo. Todo lo que considerábamos familia, nuestra propia existencia, se había desmoronado, y luchábamos por mantener el equilibrio en medio de la destrucción. Durante esa primera semana, mi madre no se apartó de mí ni un instante. Dormía en mi misma cama, me acompañaba al baño, me esperaba a la salida de la escuela. Era como si intentara reparar en pocos días las ausencias de años. No te fallaré nunca más, repetía, aferrando mis manos entre las suyas, nunca más. La noticia de lo sucedido se propagó por el vecindario como un incendio voraz. Aquellos vecinos que antes nos recibían con sonrisas y saludos, ahora cerraban sus cortinas al vernos pasar. Algunas personas, sobre todo las de mayor edad, observaban a mi madre con desaprobación y reproche, como si ella, al haber denunciado a mi padre, fuera la traidora, y no él, quien nos había abandonado y maltratado. No les prestes atención, me decía mi madre cuando notaba mi incomodidad ante esas miradas inquisidoras. No saben nada de lo que pasamos. No vivieron nuestra vida. 3 días después de que mi padre se fuera, lo encontraron en Querétaro, una ciudad a unos 200 kilómetros de la Ciudad de México. Se ocultaba en casa de un primo con la intención de escapar hacia Jalisco. La policía lo detuvo sin que opusiera resistencia. El informe policial indicaba que parecía resignado, como si supiera que no podría eludir la justicia para siempre. Al enterarme de su arresto, sentí una compleja mezcla de emociones, alivio al saber que ya no podría hacernos daño, rabia por todos los años de sufrimiento y abuso, tristeza por lo que nuestra vida podría haber sido y nunca fue, y por extraño que parezca, una pequeña dosis de culpa, esa culpa irracional que a veces, las víctimas cargan consigo, como si de alguna manera fueran responsables de su propio sufrimiento. Lucía, cada vez que notaba mi angustia, solía consolarme diciéndome que yo no tenía ninguna responsabilidad. Él, el adulto, tu padre, era el único culpable. El proceso legal inició en septiembre de 1973, siendo uno de los primeros casos de abuso infantil en adquirir notoriedad en la Ciudad de México, una urbe donde estos asuntos solían ser silenciados, considerados problemas privados que debían resolverse en el ámbito familiar. El juez, don Emanuel, un hombre severo de unos 50 años con una mirada penetrante, me observó con una inesperada amabilidad al entrar por primera vez, temblorosa y asustada, en la sala. Sé que esto es difícil, me dijo con voz calmada y sosegada, pero estás actuando correctamente. Te estás protegiendo a ti y a otros niños que podrían sufrir lo mismo en el futuro. Nunca había contemplado la posibilidad de que mi sufrimiento, de alguna manera, pudiera mitigar el dolor de otros, que mi voz,
silenciada durante tanto tiempo, finalmente tuviera la capacidad de marcar una diferencia significativa. Durante el proceso legal, me vi obligada a declarar en múltiples ocasiones, a relatar y volver a relatar cada detalle de los abusos sufridos, desde los primeros toques inapropiados hasta la fatídica última noche. Era como revivir el trauma una y otra vez, arrancando las vendas de heridas que apenas habían comenzado a sanar. El abogado de mi padre, el licenciado Méndez, un hombre delgado con ojos pequeños y penetrantes, desplegó una estrategia que se hizo evidente desde el principio: desacreditarme, insinuar que mis relatos eran falsos, sugerir que era una adolescente problemática en busca de atención. ¿No le parece extraño, señorita, que nunca haya contado a nadie sobre esto en todos estos años?, preguntaba con una voz llena de una incredulidad forzada. Ni a su madre, ni a profesores, ni a médicos, le conté a mi amiga Lucía, respondí con voz temblorosa pero firme, y él respondió con amenazas. Sostuvo que nadie le creería, como tampoco deberían creerme ahora, sugirió, lo que generó de inmediato objeciones del fiscal y una fuerte amonestación por parte del juez. Mi madre, al igual que yo, sufrió enormemente durante el juicio. Además de soportar la abrumadora culpa de no haber reconocido el abuso, tuvo que enfrentar la acusación de haber agredido a mi padre con unas tijeras. El abogado defensor preguntó si la acusada consideraba que su reacción había sido desproporcionada, considerando que pudo haber llamado a la policía en lugar de tomar la justicia por su cuenta. Sin apartar la mirada, respondí que al ver a ese hombre, mi esposo, abusando de mi hija drogada, solo vi rojo. No razoné, simplemente actué. Cualquier madre habría hecho lo mismo. El juicio se prolongó por casi 6 meses de asistir a la corte, de escuchar testimonios dolorosos, de responder preguntas intrusivas, de soportar miradas de compasión y juicio, 6 meses reviviendo el peor momento de mi vida, expuesta al escrutinio de extraños. Después de que el secreto salió a la luz, la escuela se transformó en un lugar hostil y peligroso. Algunos compañeros, como si el abuso fuera una enfermedad contagiosa, me evitaban, manteniéndose a distancia. Otros, al verme pasar por los pasillos, susurraban entre ellos, cuchicheos que llegaban a mis oídos. Incluso hubo quien llegó a sugerir que yo era culpable, insinuando que de alguna manera había provocado la ira de mi padre. No les hagas caso, me consolaba Lucía, mi única amiga y defensora en medio de la tormenta, son ignorantes, no tienen idea de lo que pasó. Pero las palabras, como dardos envenenados, ya habían sido lanzadas. Cada susurro, cada mirada de desprecio, cada risita contenida, era como echar sal en heridas que aún sangraban. Los profesores, intentando ayudar, reaccionaban de diferentes maneras. Algunos, con excesiva cautela, me trataban como si fuera de porcelana, a punto de romperse con el más mínimo roce. Otros, en un intento fallido de normalizar la situación, fingían que nada había sucedido. Un día la directora, doña Irene, me llamó a su despacho y me dijo algo que quedó grabado en mi memoria: Marlena, lo que te ocurrió fue terrible, pero eso no te define ni determina quién serás en el futuro. Recuerda siempre eso. En medio de la incertidumbre y la tristeza que nos embargaba, mi madre y yo nos vimos obligadas a reconstruir nuestras vidas desde el principio. El taller mecánico que mi padre, ahora encarcelado, tenía en el patio trasero de nuestra casa era la columna vertebral de nuestra economía familiar. Con su ausencia, solo contábamos con el modesto ingreso derivado de los encargos de costura de mi madre, un dinero que apenas lograba cubrir las necesidades básicas. Tendré que trabajar más, dijo con voz cansada, las profundas ojeras que surcaban su rostro, antes lleno de vitalidad, revelando el peso que soportaba. Tomaré más encargos, haré turnos más largos. Podría, incluso, buscar un empleo después de la escuela, sugerí, anhelando aligerar su carga. Pero su respuesta fue firme, llena de ternura y determinación: tu única responsabilidad ahora es estudiar y cuidarte. Déjame a mí el resto. Y así lo hizo. Se levantaba cada día a las 5 de la mañana, dedicándose a la costura hasta la hora de llevarme a la escuela. Después continuaba trabajando hasta altas horas de la noche.
Poco a poco su clientela creció, incluyendo a esposas de médicos, de abogados, y a mujeres de la alta sociedad capitalina, quienes admiraban tanto la calidad de su trabajo como su valentía frente a la adversidad. «Tu madre es una guerrera», afirmó doña Olga, una de nuestras clientas más leales, mientras venía a nuestra casa a recoger un vestido. No cualquiera se enfrenta al marido y a la comunidad para defender a su hija. En diciembre de 1973, finalmente llegó el veredicto. Mi padre fue sentenciado a 12 años de cárcel por abuso de persona vulnerable y otros crímenes relacionados. El juez hizo hincapié en la gravedad del delito y en el abuso de confianza cometido. La sociedad confía a los padres la responsabilidad más sagrada, proteger y educar a sus hijos, declaró don Emanuel durante la lectura de la sentencia. Cuando esa confianza es traicionada de la manera más abyecta, la justicia debe ser implacable y servir de ejemplo. Al salir del tribunal ese día, sentí como si un enorme peso me hubiera sido levantado de encima. Él estaba en prisión. Ya no podría hacerme más daño. Se había hecho justicia, al menos formalmente, pero el proceso de sanación apenas comenzaba. Guiada por la recomendación de la trabajadora social que estuvo a cargo de nuestro caso, inicié un proceso de terapia con la doctora Marta, una psicóloga experta en traumas infantiles. Al principio, compartir mis experiencias era una tarea ardua, las palabras se resistían a salir, atascadas en mi garganta, y las emociones que sentía eran tan confusas que resultaba imposible convertirlas en oraciones claras. «No tienes por qué apresurarte», me repetía la doctora Marta con su voz serena, que con el tiempo se transformó en un refugio para mí. Ella me explicaba que la recuperación no sigue una trayectoria lineal, que habría días buenos y días malos, pero que lo fundamental era seguir adelante, un paso a la vez. Esa frase, un paso a la vez, se convirtió en mi mantra en los meses siguientes, cuando las pesadillas me asaltaban en la madrugada, empapada en sudor y gritando, cuando los ataques de pánico me dejaban sin aliento en mitad de las clases, o cuando la simple presencia de un hombre que se asemejaba a mi padre me paralizaba de miedo. Un paso a la vez. Mi madre también comenzó su propio proceso de terapia. La culpa la atormentaba, marchitando su espíritu y tornando sus oscuros cabellos en mechones plateados en un abrir y cerrar de ojos. Se maldecía por su ceguera, por no haber discernido el peligro, por haber permitido que aquel hombre perverso entrara en sus vidas. «La culpa no es tuya, mamá», le repetía su hija, asumiendo el rol de consoladora, un cambio de papeles agridulce. «No fuiste consciente del engaño, y cuando lo descubriste actuaste con valentía». En enero de 1974, tomamos una decisión dolorosa pero imprescindible: vender nuestra casa. Aquellas paredes albergaban demasiados fantasmas, demasiados recuerdos dolorosos. Cada habitación era un detonante, cada rincón un eco de la tragedia. Logramos un buen precio, pues, irónicamente, el escándalo había aumentado el valor de la propiedad para compradores atraídos por la morbosidad. Con ese dinero alquilamos un pequeño apartamento en el otro extremo de la ciudad, cerca del centro, donde éramos anónimas, donde podíamos comenzar de nuevo, liberadas del peso de las miradas y los murmullos. La mudanza fue como un ritual de limpieza, de renovación. Abandonamos muebles, objetos personales y cualquier pertenencia que pudiera estar impregnada de la atmósfera y las experiencias vividas en aquella casa, ligada a la figura del hombre. Posteriormente adquirimos nuevos objetos, simples pero nuestros, despojados de la carga emocional y las sombras del pasado. Mi madre convirtió la sala del apartamento en su taller de costura, invirtiendo en una máquina de coser nueva y más avanzada, lo que le permitió aceptar encargos más ambiciosos, como vestidos de novia y trajes a medida, trabajos que demandaban gran habilidad técnica y una paciencia considerable. «Estoy considerando inscribirme en un curso de diseño de moda», me confió una noche mientras se dedicaba a abordar un delicado diseño. «Quién sabe, tal vez algún día abra mi propio taller con mi nombre prominentemente expuesto en la entrada». Fue la primera vez en muchos meses que la escuché expresar sueños y aspiraciones para el futuro. Fue como presenciar el florecimiento de una flor en medio del árido paisaje urbano, algo inesperado pero admirable en su tenacidad.
Por mi parte inicié un proceso de reconstrucción personal, retomando el dibujo, un pasatiempo que había abandonado durante los años de maltrato, y comencé a escribir en un diario, vertiendo en sus páginas los sentimientos que aún me resultaba difícil expresar con palabras. A pesar de las dificultades que implicaba la escuela, la biblioteca se convirtió en mi santuario. En ese espacio, rodeada de libros, nadie me juzgaba ni cuchicheaba a mis espaldas. Podía sumergirme en otras vidas y relatos, evadiéndome de mi propia realidad. Fue allí donde conocí a Roberto, el nuevo profesor de literatura, recién egresado y lleno de ideas frescas. Él impulsó la creación de un club de lectura, que rápidamente se convirtió en el momento más esperado de mi semana. Un día, tras una intensa discusión sobre la obra de Juan Rulfo, me dijo: «Tienes una perspectiva crítica muy interesante. ¿Has considerado estudiar literatura?». Hasta entonces el futuro era un concepto ajeno para mí. Durante años, mi única preocupación había sido sobrevivir al presente. Sin embargo, esa pregunta abrió una puerta a un mundo de posibilidades que desconocía. Un futuro, opciones, decisiones. Tal vez, respondí, sintiendo una tenue esperanza florecer en mi interior. Conforme avanzaba 1974, nuestra nueva vida comenzaba a tomar forma. El departamento, antes un espacio frío y desconocido, se había transformado en un reflejo de nuestra personalidad. Las ventanas ahora lucían macetas con plantas florecientes, las paredes estaban adornadas con cuadros que nos gustaban y el aire se llenaba con el aroma reconfortante de la comida casera que preparábamos. Era un hogar, un lugar donde sentíamos pertenencia, no solo un sitio donde pasar la noche. Mientras tanto, el taller de costura de mi madre florecía, confeccionaba prendas exquisitas para las esposas de los hombres más influyentes de la ciudad, ganándose una reputación de excelencia y discreción que le abría muchas puertas. Algunas de estas clientas se convirtieron en amigas íntimas, confidentes en quienes se apoyaba en momentos de dificultad. Personalmente había avanzado mucho en mi terapia. Si bien aún existían días difíciles, las pesadillas eran menos frecuentes y los ataques de pánico, más manejables. Además, comencé a estudiar para el examen de admisión a la universidad, imaginando mi futuro en la facultad, anhelando una carrera y una vida que fuera verdaderamente mía. Sin embargo, en agosto de 1974, recibimos una noticia que amenazó con desestabilizar nuestra recién conquistada paz. Mi padre, tras ser condenado a 12 años de prisión, había solicitado una revisión de su sentencia argumentando buena conducta y arrepentimiento sincero. Sin embargo, se le denegó la libertad, y yo, al enterarme de la noticia, sentí pánico. No después de tan poco tiempo, no después de todo el daño que había causado. Mi madre, con una firmeza inquebrantable, prometió que no saldría: «Contrataré al mejor abogado y, si es necesario, recurriré a los medios de comunicación. Cumplirá cada día de esos 12 años». Y así fue. Ahorró dinero, trabajó horas extras, vendió valiosas joyas que conservaba desde su matrimonio y contrató al prestigioso abogado penalista, el licenciado Pablo. Juntos recopilaron pruebas, testimonios, todo lo que pudiera asegurar el rechazo de la solicitud. En noviembre llegó la respuesta del juez, la solicitud fue denegada y mi padre permanecería en prisión, cumpliendo la totalidad de su condena. Fue un momento de alivio, otra pequeña victoria en nuestro proceso de recuperación. Pero el susto y la angustia vivida dejaron una profunda huella emocional. Comprendí que, a pesar de estar encarcelado, aún ejercía control sobre nosotras. Seguía provocando miedo, ansiedad y alterando la precaria tranquilidad que habíamos logrado establecer. «No quiero seguir viviendo así», le confesé a la doctora Marta durante una sesión. «No quiero que cada información sobre él, cada proceso legal, cada año que transcurre, me obligue a revivir todo de nuevo». «¿Y cómo te gustaría vivir?», preguntó ella, empleando ese tono amable pero incisivo que usaba para hacerme pensar más a fondo. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo quería vivir? Nunca me había detenido a pensarlo realmente. Estaba tan concentrada en sobrevivir que había olvidado imaginar cómo sería realmente vivir.
Quiero ser libre, respondí finalmente. Libre de él, libre del miedo, libre del pasado. ¿Y qué necesitas para alcanzar esa libertad? La respuesta no llegó de inmediato. Pasé días reflexionando, pensando en lo que significaba ser verdaderamente libre, hasta que comprendí que necesitaba perdonarme a mí misma, no perdonarlo a él. Jamás podría perdonarle lo que hizo, pero necesito perdonarme a mí misma. Perdón por no haber hablado antes, por haberme callado tanto tiempo, por todas las veces que me eché la culpa de algo que no era mi responsabilidad. Y también necesito perdonar a mi madre, un perdón sincero, no solo palabras huecas para consolarla. Perdón por no haber visto, por no haberse dado cuenta, por haber permitido que ese hombre entrara en nuestras vidas. Ese fue el momento más crucial en mi proceso de sanación. Más difícil que tener que contar mi historia, que las noches sin dormir, que las miradas de compasión. Perdonar exigía una fuerza que no estaba segura de tener, pero lo intenté con todas mis fuerzas. Día tras día luché con ello y lentamente sentí como el peso se aliviaba, las ataduras se debilitaban y el aire volvía a mis pulmones con más facilidad. En la Navidad de 1974, mi madre y yo celebramos juntas en nuestro humilde apartamento. Era nuestra primera celebración de verdad, sin los fantasmas del pasado acechándonos. Preparamos una cena humilde, pero con cada ingrediente seleccionado con cariño. Adornamos un pequeño árbol de Navidad con adornos hechos a mano, cada uno con un recuerdo. Nos dimos regalos sencillos, pero que expresaban un profundo significado. A medianoche brindamos por los nuevos comienzos, alzando copas de sidra espumosa. Por un futuro mejor, repetí la frase, sintiendo por primera vez que la esperanza se hacía tangible. El amanecer de 1975 traía consigo la promesa de un futuro diferente. Yo en julio cumpliría 18 años, y en diciembre finalizaría la escuela preparatoria, preparándome para presentar el examen de ingreso a la carrera de letras. Mi madre, por su parte, comenzaría un curso técnico de diseño de moda, ampliaría su taller y posiblemente contrataría a una asistente. Estábamos reconstruyendo nuestras vidas, paso a paso, día tras día. El camino por recorrer aún era largo y los obstáculos aún numerosos, pero por primera vez desde aquella trágica noche de agosto de 1973, mirábamos hacia el futuro con esperanza, en lugar de temor. Y quizás esa fue nuestra mayor conquista. Los años siguientes serían de reconstrucción y descubrimiento. En julio de 1975, al cumplir mis 18 años, me convertí oficialmente en adulta ante la ley, aunque sentía el peso de la edad en mi interior desde hacía tiempo. Para celebrar, mi madre organizó una reunión íntima en nuestro pequeño departamento, invitando solo a mis amigas más cercanas y a sus clientas más apreciadas. Durante el brindis alzó una copa de vino tinto económico, que en ese momento me pareció tan valioso como el mejor champán, y dijo con orgullo por mi hija, la mujer más valiente que he conocido. Ante esas palabras, las lágrimas inundaron mis ojos. Nunca me había percibido como valiente, sino como alguien que simplemente sobrevivía, haciendo lo necesario para seguir adelante. Sin embargo, esa noche, rodeada por el amor sincero de aquellas personas, empecé a reconocer mi propia fuerza interior. El examen de admisión a la universidad se celebró en diciembre, tal y como estaba programado. Me dediqué a estudiar con una intensidad nunca antes experimentada, convirtiendo los libros en un refugio y el conocimiento en un escudo. En la mañana de la prueba, mi madre me abrazó en la entrada del campus y, susurrando al oído, me dijo: «No importa el resultado, hija. Ya hemos superado batallas mucho más duras que esta». Y por supuesto, tenía razón. A pesar de todo el sufrimiento que habíamos experimentado, el examen era solo eso, un examen. Entré en el aula con la calma de alguien que ya había luchado contra sus peores miedos, y había logrado sobrevivir. Cuando se publicaron los resultados en febrero de 1976, mi nombre figuraba entre los admitidos a la carrera de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi madre, llena de orgullo, enmarcó la página del periódico con la lista y la colgó en la pared de la sala,
junto a su certificado del curso técnico de moda que había terminado el mes anterior. «Míranos», exclamó admirando nuestros pequeños logros. ¿Quién lo hubiera imaginado? En menos de 3 años, habíamos convertido una experiencia traumática en la fuerza que nos impulsaba a seguir adelante. El abuso no se había esfumado, ni lo haría jamás. Pero ya no era lo único que definía nuestras vidas. La universidad se convirtió en un mundo nuevo y apasionante. Me cautivaron las clases de literatura mexicana, con sus apasionados debates sobre lingüística y las evocadoras tertulias de poesía que se celebraban en los jardines de la universidad. Por primera vez desde que era niña, sentía un gozo auténtico en el simple hecho de vivir, de aprender, de soñar despierta. Fue en el segundo semestre cuando conocí a Eduardo, un estudiante de Derecho del mismo campus, un joven alto con gafas y una sonrisa amable, que solía asistir al mismo grupo de estudio de literatura al que yo pertenecía. Nuestra relación comenzó como una simple camaradería, intercambiando impresiones sobre libros y películas, compartiendo críticas sobre nuestros profesores y discutiendo ávidamente sobre los clásicos que tanto nos fascinaban. «Tienes una forma peculiar de analizar a los personajes femeninos», me dijo un día, después de que presenté un ensayo sobre Doña Bárbara. «Es como si pudieras ver capas que nadie más percibe». Sonreí, sin responder. Por supuesto que veía esas capas ocultas a los demás. Había dedicado años a descifrar silencios, a interpretar miradas, a leer entre líneas, todo para sobrevivir. Nuestra amistad, como una planta que crece con el tiempo, floreció lenta y naturalmente. Eduardo, a diferencia de cualquier otro muchacho que había conocido, siempre se mostró respetuoso y paciente, sin invadir mi espacio personal ni apresurar las situaciones. Después de casi un año de conocernos, cuando finalmente me invitó a salir, lo hizo con una delicadeza que me conmovió profundamente. «Entiendo perfectamente si no quieres», añadió con una preocupación genuina por mi bienestar. Vacilé, el trauma aún presente, sepultado pero latente, y mi corazón se aceleró solo con la idea de una relación romántica. «Podemos seguir siendo solo amigos», le dije, recordando todo el trabajo que la doctora Marta y yo habíamos hecho en terapia, aunque la teoría y la práctica parecían mundos distintos. «¿Puedo pensarlo?», pregunté con la voz más baja de lo habitual. «Todo el tiempo que necesites», respondió sin presión ni decepción. Esa misma noche hablé con mi madre mientras ella cosía un vestido de novia en la sala. «Tengo miedo», le confesé, «¿y si no puedo? ¿Acaso el pasado con sus ecos y sombras nos acompaña siempre?». Ella interrumpió su labor de costura, clavando sus ojos en mí, una mirada que mezclaba el amor incondicional con la tristeza que ya conocía bien. «El miedo, hija mía, siempre estará presente. No te engañaré, pero no permitas que controle tu destino. Ya le has concedido demasiado poder». Decidí aceptar la propuesta de Eduardo. Nuestra primera cita tuvo lugar en un café cercano a la universidad, un lugar público, repleto de gente, donde me sentía segura. Conversamos sobre literatura, sobre nuestras familias. Solo mencioné de pasada la separación de mis padres, y hablamos de nuestros anhelos profesionales. «Quiero ser maestra», confesé, sorprendida por la nitidez con la que formulaba mi deseo. Anhelaba guiar a los niños a través de los libros, descubriendo mundos nuevos. «Serías una maestra excepcional», respondió él, y percibí la autenticidad en su voz. «Yo deseo ser abogado penalista, para defender a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos». Aquellas palabras resonaron en mi interior, tocando una fibra sensible. Me vino a la mente la imagen del abogado Pablo, el licenciado que había sido crucial para mantener a mi padre tras las rejas. Su labor había sido vital para proteger nuestra integridad y tranquilidad. Nuestra relación con Eduardo se desarrolló a mi propio ritmo, sin presiones. Él nunca me apresuró ni me demandó nada que yo no estuviera dispuesta a dar. Un año después de iniciar nuestro noviazgo, le revelé mi pasado y él, conmovido, lloró conmigo, tomó mis manos y me juró que nunca me causaría daño. «Eres la persona más fuerte que he conocido», me dijo, repitiendo sin saberlo las palabras de mi madre.
Y si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida ayudándote a sanar esas heridas. En 1979 nuestra precaria sensación de seguridad se quebró al recibir la noticia de que mi padre, por buena conducta, obtendría una reducción de su condena y sería liberado en cuestión de meses. La noticia me impactó violentamente como un golpe en el estómago. Las pesadillas, que habían disminuido considerablemente, regresaron con toda su intensidad. No puede encontrarnos, le dije a mi madre con voz temblorosa. No puede saber nuestra ubicación, es imposible que nos localice. Eduardo, que ya había terminado la universidad y trabajaba como abogado en un prestigioso bufete, nos había ayudado a obtener una orden de restricción. Gracias a ella, mi padre no podía acercarse a nosotras, ni intentar comunicarse por ningún medio, ni siquiera residir en la misma ciudad que nosotras. Es lo máximo que la ley nos permite, lamentablemente, explicó Eduardo, visiblemente frustrado por las restricciones del sistema legal. Pero me aseguraré de que se cumpla estrictamente. Fue en medio de esa situación de angustia y peligro, mientras buscábamos desesperadamente soluciones legales para protegernos, que Eduardo me propuso matrimonio, aunque no de la manera romántica y convencional, con una cena elegante, velas y el anillo en una copa de champán. Fue una tarde cualquiera, mientras investigábamos juntos las opciones legales para nuestra seguridad. Cásate conmigo, propuso él sin rodeos, no por temor ni por la necesidad de protección, sino porque deseo edificar una vida contigo, una vida en la que el pasado no determine el porvenir. Contemplé a aquel hombre quien había irrumpido en mi existencia de manera súbita, demostrando paciencia y respeto inagotables, y que jamás me había tratado como una víctima o una persona rota. Por primera vez, me permití vislumbrar un futuro genuinamente dichoso. Sí, respondí con lágrimas fluyendo libremente, quiero construir ese futuro contigo. Nos unimos en matrimonio en una modesta ceremonia celebrada en enero de 1980, rodeados únicamente de amigos íntimos, algunas compañeras del taller de mi madre y los profesores de la facultad, que habían actuado como mis mentores más valiosos. Vestí un traje confeccionado por mi madre, por supuesto, su obsequio más preciado, en el que había invertido meses de trabajo cosiendo no solo tela, sino esperanzas y bendiciones en cada puntada. Sé feliz, hija mía, susurró mientras acomodaba mi velo, sé tan feliz que el pasado parezca solo una pesadilla. Hannah. Nuestro departamento, ubicado en la vibrante Ciudad de México, era el nuevo hogar que compartíamos, mientras Eduardo prosperaba en un prestigioso bufete de abogados que se dedicaba a la defensa de los derechos humanos. La decisión de abandonar nuestro hogar anterior fue un proceso lleno de tristeza, pues implicaba separarme de mi madre, una experiencia totalmente nueva para mí. Sin embargo, ella, con sabiduría y amor, insistió en que este traslado era lo mejor para mi futuro. Siempre te visitaré, me aseguró con una sonrisa, y tú construirás tu propia vida, tu propio espacio, es así como deben ser las cosas. Durante los primeros meses de matrimonio, experimentamos un aprendizaje constante, una búsqueda mutua para confiar plenamente, para bajar las defensas emocionales y aceptar el amor sin miedo. Eduardo, mi compañero de vida, fue un apoyo incondicional en este proceso, respetando mis límites y celebrando cada pequeño triunfo sobre los traumas del pasado. Paralelamente encontré mi primer empleo como maestra en una escuela primaria situada en la periferia de la ciudad, donde enseñaba a niños provenientes de familias humildes, muchos de ellos con historias de vida que reflejaban luchas similares o incluso mayores a las mías. En este contexto, encontré un propósito significativo, utilizando mis propias experiencias y cicatrices para comprender y reconocer el dolor silenciado de mis alumnos, y para ofrecerles el apoyo y la comprensión que yo misma había necesitado y tardado tanto en encontrar. En el año 1982 me enteré de que estaba encinta, y la revelación desencadenó una compleja avalancha de sentimientos encontrados, júbilo, aprensión, expectativas y pavor se entrelazaron en mi interior. La incertidumbre me atormentaba, estaría a la altura de la maternidad, mi pasado, con sus sombras, condicionaría mi capacidad de criar a mi hijo. Eduardo, con su voz serena, tomó mis manos temblorosas y me aseguró, serás una madre excepcional,
precisamente a causa de tu pasado, no a pesar de él. Comprendes mejor que nadie la relevancia de proteger, respetar y amar sin condiciones. En los últimos meses de mi embarazo, mi madre se mudó con nosotros. Su negocio de Ciudad de México había prosperado, permitiéndole delegar responsabilidades por un tiempo. Su presencia fue un alivio para mis temores. Siento un profundo miedo a fracasar como madre, le confesé una noche mientras acariciaba mi abultado vientre. ¿Cómo pudiste tener el coraje de traerme al mundo, sabiendo lo amenazante que puede ser?, le pregunté. Mi madre, con ojos que irradiaban la sabiduría que solo los años confieren, respondió: la maternidad es un acto de fe, hija. A pesar de los posibles obstáculos y contratiempos, mantenía la firme convicción de que algo bueno y extraordinario emergería. Rafael, mi primogénito, llegó al mundo en marzo de 1983, un bebé robusto y saludable, con los ojos idénticos a los de su padre y, según mi madre, la misma nariz respingona que yo. En el instante en que lo sostuve por primera vez, una profunda transformación sanadora tuvo lugar en mi interior. No fue una curación completa, ya que algunas cicatrices eran demasiado profundas para desaparecer por completo, pero sí lo suficientemente significativa como para sentir que un ciclo doloroso había concluido. Te protegeré, susurré con ternura al pequeño ser dormido en mis brazos. Te amaré incondicionalmente tal como mereces. Te guiaré para que te conviertas en un hombre de bien, bondadoso y respetuoso. Eduardo, emocionado hasta las lágrimas, se inclinó junto a mí, acariciando con veneración la cabecita de su hijo. Somos una familia ahora, declaró con voz temblorosa. Una familia construida sobre el amor, y no sobre el miedo. 2 años después, en 1985, nuestra familia se expandió con la llegada de Julia, una niña de rizos oscuros y una sonrisa que inundaba de luz cada rincón. Mi corazón, que ya había crecido inmensamente con el nacimiento de Rafael, parecía a punto de estallar de alegría y amor. En ese momento, tomé la firme decisión de que mi principal propósito en la vida sería dedicarme por completo a la crianza de mis hijos. Renuncié a mi trabajo como maestra, eligiendo ser madre a tiempo completo. No fue una elección sencilla, ya que amaba profundamente la enseñanza y sentía pasión por influir positivamente en la vida de los niños. Sin embargo, sentía la necesidad imperiosa de estar presente en cada instante de la infancia de mis hijos, ofreciéndoles la seguridad y el amor que a mí me habían sido negados durante mi propia niñez. ¿Estás segura?, me preguntó Eduardo, visiblemente preocupado por la posibilidad de que me arrepintiera. Podemos contratar una niñera, buscar un punto medio. Con una convicción que no dejaba lugar a dudas, le respondí: estoy segura. Quiero darles lo que yo no tuve, una infancia protegida, segura y repleta de amor. Mi madre, aunque regresó a Ciudad de México para encargarse de su taller, respaldó mi decisión. Nos visitaba con frecuencia, trayendo consigo ropas hechas a mano para sus nietos y compartiendo relatos de su vida cada vez más plena. En una de esas visitas, mientras me observaba amamantando a Julia, me dijo: ¿sabes qué es lo que más me enorgullece de ti? Evitaste que él lograra sus objetivos, y en lugar de sucumbir al dolor, creaste algo maravilloso. En 1988 nos informaron de la muerte de mi padre en la cárcel, supuestamente por un infarto. En ese momento, en lugar de sentir alegría o tristeza, experimenté un profundo vacío, como si un ciclo hubiera concluido, una puerta cerrada para siempre. ¿Cómo estás?, me preguntó Eduardo esa noche, después de que los niños se durmieran. Tras reflexionar, le respondí que en paz, no por la muerte de él, sino porque ahora sabía con certeza que ya no podría hacer daño a nadie. La vida continuó su curso. Eduardo forjó una exitosa carrera como abogado, especializándose en casos de abuso infantil y violencia doméstica, gracias a su sensibilidad adquirida por mi historia. Los niños crecieron felices y saludables, rodeados de amor y disciplina, con Rafael, que recordaba mucho a su padre en su inteligencia y bondad. Julia, la hija de mi terquedad y la paciencia innata de Eduardo, representaba una curiosa combinación de ambos. Educados bajo la misma premisa de respeto,
protección y la firme convicción de hacer del mundo un lugar mejor. En 1995, la noticia del diagnóstico de cáncer de mama en etapa avanzada de mi madre, cayó sobre nosotros como un rayo. Aquella mujer que había sido mi roca, mi salvadora, mi confidente, ahora necesitaba mi ayuda. Desesperada, le imploré por teléfono: «Madre, ven a Ciudad de México, aquí están los mejores médicos, podemos cuidarte». Sin embargo, con voz débil pero firme, respondió: «Estoy demasiado mayor para empezar de nuevo, hija. Prefiero quedarme en mi hogar, rodeada de todo lo que construí». A pesar del dolor que me causó, respeté su decisión. A partir de ese momento comencé a viajar a Ciudad de México cada 2 semanas, llevando a mis nietos para que le dieran alegría, asistiéndola durante los tratamientos de quimioterapia que la debilitaban y cocinando sus platillos favoritos, que ya no tenía fuerzas para preparar. Durante aquellos viajes empecé a relatar mi pasado de manera distinta, ya no desde el rol de víctima, sino como una persona que había sobrevivido. Ya no con la carga de la vergüenza, sino con la certeza de quien comprende que la culpa jamás fue suya. «Mamá, ¿sabes qué aprendí de todo esto?», le dije una tarde mientras tejíamos juntas, una actividad que ella me había enseñado. «Aprendí que la mayor venganza contra quienes buscan destruirnos es vivir una vida plena, feliz y con significado». Ella sonrió con los ojos cansados pero aún brillantes: «Siempre fuiste más sabia que yo, hija, desde que eras pequeña». En agosto de 1996, mi madre falleció en silencio mientras dormía, como si no quisiera causar molestias ni siquiera en su partida. El dolor que sentí fue indescriptible al perder a la persona que lo había sacrificado todo para protegerme, que había rehecho su vida desde cero para asegurarme un futuro. En su funeral, mientras observaba su ataúd, hice una promesa silenciosa. Me esforzaría por honrar su memoria y mantener su legado de valentía, cuidado y amor incondicional, extendiendo esa protección no solo a mis propios hijos, sino también a cualquier persona que necesitara ayuda y se cruzara en mi vida. Los años subsiguientes fueron de crecimiento y estabilidad. Rafael culminó sus estudios de medicina, motivado por su deseo de ayudar a niños que hubieran experimentado traumas, y Julia se graduó en Derecho, siguiendo el camino de su padre, con una especialización en la defensa de los derechos de las mujeres. Ambos, en el momento adecuado y con la madurez necesaria, conocieron mi pasado. Les compartí mi historia sin entrar en detalles explícitos, pero revelando la verdad esencial para que pudieran comprender el origen de mi sobreprotección, mis ocasionales momentos de ansiedad y mi firmeza en la promoción de valores como el respeto y el consentimiento. «Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá», me dijo Julia después de escuchar mi relato. «Ahora entiendo por qué dedicaste tu vida a nosotros». No fue un sacrificio, a lo que respondí acariciando su rostro idéntico al mío en mi juventud, fue una elección, la mejor elección que he tomado. Juntos Eduardo y yo fuimos envejeciendo, y nuestro amor se fue añejando y fortaleciendo con el tiempo, como un vino exquisito. Él, el hombre amable y respetuoso que conocí en la universidad, nunca cambió. Jamás me hizo sentir inferior por mis cicatrices, ni me trató como si estuviera rota o fuera frágil. Una noche, con el cabello ya plateado y arrugas marcando sus ojos, me preguntó: «¿Sabes qué es lo que más amo en ti? Tu capacidad de transformar el dolor en amor, de utilizar tus heridas para sanar a los demás». Y aquí me encuentro ahora a los 68 años, siendo abuela de 5 nietos maravillosos, compartiendo mi historia por primera vez con el mundo, no buscando sensacionalismo ni compasión, sino con la esperanza de que pueda tender una mano a otras Marlenas que en silencio, sufren y creen estar solas, pensando que no hay salida. Pero sí la hay, mis queridos. Existe la curación, la oportunidad de un nuevo comienzo y una vida plena, significativa y hermosa, incluso después de haber experimentado el trauma más profundo. No afirmo que el camino sea sencillo, ni prometo la completa desaparición de las marcas del pasado, pero creo firmemente que esas cicatrices, en lugar de ser recordatorios dolorosos, pueden convertirse en insignias de coraje. Si al escuchar mi historia te has sentido identificado, quiero que sepas que no estás solo, que mereces asistencia, protección y sobre todo, amor.
lo que has vivido no determina tu valía ni limita tu futuro. Si este relato ha tocado tu corazón, por favor, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Cada suscripción y cada like contribuyen a que este mensaje llegue a más personas que necesitan saber que existe la esperanza, la posibilidad de sanar y la oportunidad de empezar de nuevo. Un cálido abrazo de esta abuela, quien ha aprendido que nuestras cicatrices, cuando las aceptamos y entendemos, no nos debilitan, sino que nos otorgan una fortaleza especial, solo comprensible para aquellos que han superado lo peor. Si has llegado hasta el final, te invito a comentar amén. Muchas gracias, queridas. M.